El descubrimiento de los quiasmos en el Libro de Mormón. Hace 50 años, yo era simplemente otro misionero en la misión del sur de Alemania, disfrutando de lo que estaba haciendo. Había estudiado mucho el alemán, había estudiado la historia de Alemania. Me encantó Bismarck, amaba a la gente con la que platicaba, y todo eso era para poner en su lugar cosas que yo creía que el Señor podía usar. Y tantas cosas que tuvieron que acomodar en su lugar para que yo pudiera estar en el lugar indicado, para que esta experiencia me pasara a mí. Pero le pasa así a mucha gente en su propia manera, cuando Dios obra con nosotros para hacernos instrumentos en sus manos. O sea, de todos los lugares posibles, ¿por qué fui enviado a Regensburg si era el centro de la Contrarreforma? Había muchos eruditos católicos y un seminario para sacerdotes. Nuestra pequeña rama se encontraba cruzando Domplatz, justo al lado de la vieja catedral medieval de Regensburg, pero justo al lado de la catedral estaba un tablero donde colocaban anuncios sobre conferencias y clases que se estaban enseñando. Por supuesto, yo, por fortuna, llegué a mirar a ese anuncio en particular para ver lo que estaba por venir para el verano. Y allí encontré una clase que se enseñaría cada viernes en el seminario sacerdotal que estaba a solo 2 cuadras de donde nosotros vivíamos. Esta clase se trataba del Nuevo Testamento. Bueno, por casualidad los viernes eran nuestro día de diversión, como le llamábamos, el día en que podíamos hacer lo que quisiéramos en la mañana y de hecho nos animaban a participar en actividades culturales, ir a museos. Y así que me sentí cómodo en ir con mi compañero y solo entrar en esa clase. No usábamos gafetes en aquellos días, por lo que el profesor no sabía quiénes éramos. Yo no sé qué era lo que pensaba. Tal vez ni siquiera se fijó en nosotros, pero yo sí me fijé en él. Y, ¿saben qué? Él apenas había leído un libro de Paul Getscher, un sacerdote jesuita, profesor de la Universidad de Innsbruck, acerca del arte literario en el Evangelio de Mateo. Y él estaba emocionado de decirnos cómo él interpretó la presencia de lo que Getscher llamó formas hebraicas en el Evangelio de Mateo, como una fuerte evidencia de la autenticidad de que Mateo se había escrito originalmente en forma hebrea. Bueno, yo estaba realmente interesado en eso, estaba intrigado, solo que nunca antes había escuchado la palabra quiasmos. Así que cuando salimos de la clase nos dirigimos directamente a la librería católica, la cual estaba a solo 2 puertas de nuestro departamento. ¿Y cuál va siendo la casualidad de que tenían esa pequeña monografía justo allí en su estante? Creo que compré la única que tenían. Me encantó el libro y pasé la siguiente semana realmente disfrutando, leyendo y aprendiendo allí acerca de los quiasmos, tanto en palabras así como también en los macroquiasmos. Patrones de conceptos y de organización que estructuraron todo el Evangelio completo de Mateo en 7 secciones. Bueno, yo estaba contento con eso, yo estaba emocionado y dispuesto a dejarlo así, pero el punto de inflexión, y fue un evento de cambio en mi vida, ocurrió bastante inesperado muy temprano por la mañana, el 16 de agosto de 1967, cuando me despertaron unas palabras impresionantes, y las palabras eran: si es evidencia del estilo hebreo en la Biblia, debe también ser evidencia del estilo hebreo en el Libro de Mormón. Yo estaba completamente despierto. Me levanté de la cama, me acerqué a la mesa donde habíamos terminado nuestro estudio de las Escrituras la noche anterior. Allí estaba mi Libro de Mormón. Me senté y pregunté: si está aquí, ¿en dónde? Y sentí decir: bueno, solo empieza a leer donde te habías quedado la noche anterior, lo cual era la mitad del discurso del rey Benjamín. Leí hasta el capítulo 4 de Mosía y volteé la página a Mosía capítulo 5 y estaba a punto de regresar a la cama cuando miré abajo en la columna Escritura y allí estaban las 2 palabras Übertretung, una encima de la otra, y avanzando hacia adelante y hacia atrás desde ese punto central había pares de palabras: borrado, borrado, recordaseis, la izquierda de Dios, llamado, nombre, llamados, nombre. Allí estaba. Ese fue un momento emocionante. Me levanté y fui a despertar a mi compañero y le dije a él, y empezamos a decirle a toda la gente, personas en la calle, profesores, teólogos:
pronto le escribiría al mismo Paul Getcher y le visitaría. Y antes de regresar a casa, viajé con mi hermano y hermana menor por un par de semanas, pero en ese viaje nos detuvimos en Innsbruck, donde pude ver a Paul Getcher. Recuerdo muy bien la conversación que tuve con Paul Getcher muy claramente. Hablamos sentados muy cerca el uno del otro, de un lado a otro, mirando los mismos libros y hojas de papel. Y sé que lo mantuve mucho más tiempo de lo que había previsto él, pero me miró, y de una manera muy paternal. Y él estaba en sus 80 años en ese momento. Me miró y me agradeció sinceramente por haber venido a hablar con él. Y dijo: tú eres un joven afortunado. Tú has encontrado una obra de toda una vida. Y me animó a seguir adelante con esto y ver a dónde me conduciría. Mirando hacia atrás desde este punto hasta hace 50 años y lo poco que sabíamos sobre quiasmos y muchas otras cosas en ese momento, solo me hace preguntar ¿qué nos espera para todos nosotros de aquí a 50 años? Ahora sabemos mucho más acerca de los textos bíblicos, manuscritos, idioma, historia, cultura, teología, doctrina y el valor de las cosas claras y preciosas que están en las Escrituras para que sepamos y apreciemos. ¿Qué llegaremos a conocer si continuamos por este camino y si el Señor es invitado a nuestras vidas? Se nos ha prometido en el libro de Mormón que los misterios serán abiertos a nosotros, pero solamente de acuerdo con nuestra atención y diligencia. Los quiasmos para mí no son solo una clase de estadísticas mecánicas, sino que con los quiasmos, cosas que no estaban enfocadas pasan a enfocarse. Cosas que eran caóticas llegan a estar organizadas, y los quiasmos, en cierta manera, no es solo la organización estructural del pensamiento bíblico. Cuando piensas en las palabras del mismo Jesús, tan a menudo, una inversión quiástica era el alma de lo que Él quería que aprendiéramos, que si queremos hallar nuestra vida debemos perderla y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Ahora, hay algo sobre la inversión. Hacer un giro entero tiene mucho que ver con la conversión. Ser cambiados. Necesita ser convertido en un punto central de algún tipo. Suele ser mucho el Señor, Jehová, Jesús. Ellos son el punto central, no solamente en un sentido literal, sino en un sentido estructural, casi diciéndonos: ¿lo entendiste? ¿Realmente lo entendiste?